en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 28 de abril de 2023. Un día que nos deja fumata blanca en las conversaciones que venían manteniendo los empresarios y los sindicatos para alcanzar un acuerdo en la subida salarial. Y el acuerdo al final ha consistido en que los salarios van a subir este año un 4%, el año que viene un 3% y el año 2025 otro 3%. Es decir, que de aquí al 25 se producirá un aumento salarial del 10%. Bueno, esto ya saben que hay que tomárselo todavía con cierta cautela. Primero porque es un preacuerdo. Ahora las organizaciones sindicales y también la patronal tendrán que someterlo a sus órganos directivos y bendecirlo, que es lo que espero y lo que todo el mundo cree que va a suceder. Pero luego ya saben que eso son recomendaciones, de tal manera que los empresarios recomendarán a todos los empresarios que este acuerdo se haga extensivo a todas las empresas, pero no deja de ser una recomendación. Esto para empezar. Y luego hay que tener en cuenta también que este es un acuerdo que se produce en un momento en el que la presión por parte sindical estaba siendo muy fuerte. Todos recordamos todavía los discursos que habían protagonizado los líderes sindicales el 1 de mayo, es decir, hace escasamente 4 días, donde amenazaban con un otoño muy caliente, con muchas movilizaciones, con huelgas, si no se alcanzaba un acuerdo durante este mes de mayo. Y tengo que decir, porque creo que es, en fin, mi obligación ser honrado, que yo era pesimista. Primero porque, hombre, negociar bajo esa presión no siempre es fácil. Y en segundo lugar porque Garamendi, el jefe de los empresarios, no había emitido ninguna señal que a mí me permitiera sospechar que ese acuerdo estaba más o menos cerca. Es más, ayer mismo, ustedes escuchaban en este programa y en otros muchos, unas declaraciones de Garamendi diciéndole al gobierno que por favor se callara, que no tenía nada que decir en torno a este acuerdo entre los agentes sociales. El gobierno no es uno de los agentes sociales. Los agentes sociales son los empresarios y los sindicatos. Y a mí aquello me pareció pues la prueba de 9 de que todavía estaba verde el acuerdo. Pero me equivoqué. Hoy se ha producido ese preacuerdo y ahora de lo que se trata es de que conozcamos algunos de sus detalles. Noelia Bautista. 4 días han pasado desde que los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, dieran este ultimátum a la patronal. O hay un acuerdo de salarios o los sindicatos nos pondremos a organizar, y digo organizar, no a convocar, sino a organizar jornadas de movilización para el otoño. No es ninguna amenaza, no es ninguna advertencia, es sencillamente explicar la realidad que se vive en nuestro país. Palabras a las que contestaba con calma Antonio Garamendi, que en la SER aseguraba también un día después que las negociaciones ni mucho menos estaban rotas. 10 millones de trabajadores tienen sus convenios firmados. La mesa está abierta, se está trabajando. Confío, espero que podamos sacarlo adelante. Hoy la realidad le ha dado la razón al empresario al que no le gusta airear las negociaciones que hoy han dado su fruto porque patronal y sindicatos han firmado un principio de acuerdo que se firmará a lo largo de la jornada y por el que los salarios de los trabajadores subirán un 4% este 2023, un 3% en 2024 y otro 3% más en 2025. En total, un 10% en 3 años que podría ampliarse, dado que el acuerdo contempla además una cláusula salarial de hasta un 1% de incremento anual en caso de que los precios se vuelvan a desviar. Ahora este preacuerdo tendrá que ser ratificado por los máximos órganos de dirección de ambas partes. Para ello, la COE ya ha convocado una junta directiva el próximo lunes. Destacar que, en cualquier caso, este acuerdo servirá de guía en las negociaciones, ya que los empresarios no tienen obligación de cumplirlos, como los trabajadores pueden reclamar también subidas superiores. Bueno, hay que decir también que además tanto Comisiones como UGT han rebajado sus pretensiones iniciales, porque ellos estaban diciendo cada vez que había un medio de comunicación cercano que lo que querían es que en esos 3 años el incremento no fuera del 10%, sino del 13,84%. Ellos querían un 4,5% para este año y un 3,75% para el año que viene y para el siguiente. Sin embargo, pues ha sido pues un 4 para este año y un 3 en vez de un 3,75 para el 24 y para el 25. Por lo tanto, sí que se puede hablar claramente de una cesión por parte sindical. Yo les decía, en un gesto de honradez personal, que yo no me esperaba este acuerdo, y sobre todo tan inminente, pero tengo que decir que sospecho que el gobierno sí, porque esta misma mañana Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, en Televisión Española,
no es que lo diera por hecho, pero bueno, de alguna manera rezumaba optimismo. Mire, el Gobierno confía en que, porque además no sería algo extraordinario, les decía, hemos alcanzado más de 15 acuerdos en esta legislatura y por tanto el Gobierno lo que confía y desea es que efectivamente se produzca ese acuerdo de incrementos salariales entre la patronal y los sindicatos. Bueno, aquí hay acuerdo y por lo tanto pues esto es en principio una buena noticia. Siempre es mejor la noticia de un acuerdo que no de un desacuerdo, pero donde no se ponen de acuerdo, en este caso ya no los agentes sociales, sino los protagonistas de la vida política, es en valorar unos datos también en el ámbito económico en relación al paro, que son los que conocíamos ayer. Saben ustedes que el gobierno estaba muy contento y que las valoraciones fueron muy positivas, pero que Alberto Núñez Feijóo, el jefe de la oposición, enturbió, de alguna manera, recordando lo que por otra parte es verdad, es innegable. España sigue siendo el país con un nivel de desempleo más alto en la Unión Europea. Y esa consideración al gobierno no le ha gustado nada. De tal manera que hoy María Jesús Montero ha aprovechado que tenía también algún micrófono a mano para lanzarle este mensaje al señor Feijóo. Por una parte, el señor Feijóo trasladó hecatombe respecto a los datos de empleo y a los datos de afiliación y, sin embargo, en las comunidades autónomas donde ellos gobiernan, fueron los presidentes autonómicos los que quisieron sacar pecho de esos datos económicos. Es que no se entiende, es que los ciudadanos no somos tontos, o los datos son buenos, que lo son, o los datos son una hecatombe, que es lo que dijo el señor Feijóo. Bueno, la verdad es que aquí hay que diferenciar. Ayer ya intentamos establecer esta distinción. Una cosa son los datos del paro o del empleo, como ustedes quieran verlo, y otra cosa son los datos de la seguridad social, donde yo creo que los datos son inequívocamente buenos, son los datos de afiliación a la seguridad social. En cuanto al número de desempleados, pues no solo es el principal partido de la oposición quien hace unas lecturas muy matizadas. Leticia Vaquero. El dato de paro conocido ayer fue tachado de positivo, excelente e histórico por parte del Ejecutivo, pero los 2,7 millones de parados con los que hemos cerrado el mes de abril no son una cifra real. Desde el Centro de Estudios Randstad Research han hecho su cálculo de las personas que tienen contrato fijo discontinuo pero se encuentran paradas. Nos lo ha contado su director Valentín Bote, aquí a Es Radio. Estimamos en unas 600.000 personas el volumen de fijos discontinuos que estarían en estos momentos en situación de inactividad. Una cifra que tiene cierto parecido a la que en diciembre desde el Ministerio se trasladó, indicando que había 437.000 fijos discontinuos en inactividad, y hay que tener en cuenta que esta es una bola que se va haciendo cada vez más grande porque en el último año se han firmado 2,6 millones de contratos fijos discontinuos y por su propia naturaleza todos estos contratos tienen periodos de inactividad tras un llamamiento al trabajo. Considera que si se suman estas 600.000 personas al dato de paro dado, estaríamos hablando de 3,4 millones de parados. Recordemos que durante los peores meses de la pandemia llegamos a los 3,8 millones. Aunque en Randstad Research insisten en que son meras estimaciones, puesto que el Gobierno no da el dato real, habrá que esperar a la cifra oficial, la cual no quieren facilitárnosla hasta después de las elecciones de mayo. No les conviene. Y esto lo ha denunciado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, hoy en Antena 3. A los españoles hay que decirles la verdad. No se está creando empleo, si me permite esta comparación, se está repartiendo el empleo. Es decir, es el mismo empleo que con los fijos discontinuos se reparte entre más personas. Por tanto, esto es hacer un poco de trampa por parte del Gobierno, Recordemos que desde hace meses organismos como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA, BBVA Research o el Banco de España le reclaman el dato al Ejecutivo. Bueno, saben ustedes que el día 28 de este mes hay elecciones y que todo lo que sucede en el ámbito económico y también en el ámbito político es susceptible de ser utilizado en esa campaña electoral. Hoy, hablando ya de pre-campaña, porque no podemos hablar todavía oficialmente de campaña, lo más destacado es el conocimiento público de la agenda que va a desarrollar Yolanda Díaz durante la campaña electoral. Ustedes saben perfectamente que Yolanda Díaz tenía un serio aprieto. Ella quiere sumar, después de estas elecciones, cuando llegue el momento de las generales, aglutinar a todos los grupos que están a la izquierda del PSOE. Y eso quiere decir aglutinar a Compromís, a Más Madrid, a Podemos y a todos los grupos. Pero claro, hasta que eso suceda, en estas elecciones, en las autonómicas y municipales, en las del 28 de mayo, esos partidos, algunos de esos partidos van a ser competidores entre sí. Por ejemplo,
en la Comunidad Valenciana. Compromís tiene su propia candidatura, pero Podemos tiene su propia candidatura. Por ejemplo, en Madrid, Más Madrid tiene su propia candidatura y Podemos tiene su propia candidatura. Por lo tanto, la decisión de Yolanda Díaz era muy complicada porque ¿a quién apoyaba? ¿A unos, a otros? Bueno, pues al final ha llegado a una fórmula bastante salomónica. Va a apoyar a todos, menos en Madrid, que no deja de ser significativo. Es decir, por ejemplo, en Valencia hará campaña a favor de Compromís y a favor de Unidas Podemos, lo cual, por otra parte, yo creo que colocará a los votantes de la izquierda en una situación bastante esquizofrénica, porque veremos a Yolanda pidiendo el voto para dos partidos distintos que compiten en esas elecciones. En Madrid, sin embargo, ese espectáculo no lo veremos. Y además va a tener una presencia, un protagonismo muy amplio, creo que son 18 los actos que tiene programados durante la campaña electoral. Leticia Barquín. A pesar de que Sumar no se presenta a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, su líder, Yolanda Díaz, apoyará la campaña de aquellas formaciones que aspira a integrar en su plataforma, arropará a candidatos de Podemos, pero también participará en actos de Más Madrid y Compromís. El objetivo, según ha trasladado su equipo, es evitar que haya votos progresistas que se queden en casa y por eso se ha decidido que Díaz tenga un perfil mucho más presente. Después de semanas de presión por parte de la dirección de los morados, el equipo de Díaz ha explicado que ayudará en todo lo que está en su mano a la izquierda alternativa al PSOE y por eso visitará 11 comunidades y participará en 18 actos, aunque por el momento no hay acuerdo entre Podemos y Sumar para conformar conjuntamente a las elecciones generales. La líder de Podemos, Ione Belarra. Podemos piensa que la mejor manera de revalidar el gobierno de coalición es que podamos tener un acuerdo entre Podemos y Sumar lo más pronto posible. De hecho, nosotros propusimos que ese acuerdo se cerrara ya. El calendario de Díaz comienza el próximo día 10 hasta el fin de campaña, 4 actos en Cataluña, donde también hará el cierre junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La vicepresidenta recorrerá el territorio desde Asturias o Andalucía, con presencia en Mieres, Sevilla y Málaga, donde hay candidaturas de unidad, hasta plazas más complicadas como Rivas, donde el pacto conjunto saltó por los aires a última hora. También la vicepresidenta ha evitado de lleno el conflicto en Valencia, donde no apostará por un partido de izquierdas en concreto. Bueno, vamos a ver, que será un experimento bastante interesante, qué mensaje lanza en los lugares donde apoya las dos candidaturas un partido y el otro, o una candidata y la otra, o una lideresa y la otra. Por ejemplo, Yolanda Díaz, que dirá cuando tenga que hacer campaña en favor de las candidaturas que compiten con Unidas Podemos. ¿Coincidirá con el discurso de Unidas Podemos? Yo creo que en algunas cosas sí y en otras no. Por ejemplo, en lo que es muy fácil que coincidan es en algo que ya hoy están empezando a esgrimir como argumento claramente de precampaña las máximas representantes de Unidas Podemos. Hoy hemos conocido el dato del beneficio de los bancos, que se ha incrementado notablemente, y eso a pesar de que ya han tenido que pagar el impuesto especial de la banca que se adoptó por iniciativa precisamente de Unidas Podemos. Pero a pesar de eso, los beneficios de la banca han sido muy altos. Por lo tanto, ¿qué están diciendo Ione Belarra y Irene Montero? Exactamente lo mismo, que se han quedado cortas. En clave estatal quería anunciarles que hoy hemos conocido unos datos muy alarmantes. Hemos visto cómo la gran banca de este país ha ganado 5.700 millones de euros en el primer trimestre de este año, un 14% más que en el mismo periodo del año pasado. Esto significa que la gran banca, gracias, entre otras cosas, a la subida de tipos, se está haciendo de oro a costa de las vidas de muchísima gente, y por eso creo que es importante que el Gobierno reconozca que se ha quedado corto. Bueno, a mí no me parece que sea difícil que Yolanda Díaz suscriba este discurso. Por lo tanto, yo no creo que ahí haya grandes diferencias. Sin embargo, me cuesta mucho más esfuerzo imaginar a Yolanda Díaz diciendo cosas como las que ha dicho hoy, por ejemplo, Irene Montero. Porque Irene Montero, contra quien ha cargado hoy, ha sido contra el Partido Socialista, que también es naturalmente adversario rival electoral de Unidas Podemos. Pero claro, Yolanda Díaz no se caracteriza precisamente por ser muy beligerante ni con Pedro Sánchez ni con el partido que lidera Pedro Sánchez. No me imagino, insisto, a Yolanda Díaz diciendo, por ejemplo, esto que ha dicho hoy del PSOE Irene Montero. Claro que es gravísima la impunidad con la que actúa el Partido Popular. Pero ¿de qué sirve criticar al Partido Popular cuando actúa con impunidad en las instituciones si después se pacta con ellos la reforma de la ley solo sí es sí?
Bueno, hablando del Partido Popular y hablando de las críticas que pueda recibir por parte de Unidas Podemos, hoy naturalmente el señor Núñez Feijóo ha seguido con su plan. Su plan es también muy ambicioso, él quiere estar en todas las comunidades autónomas y en el mayor número posible de capitales de provincia, y en ese itinerario tan alto, tan extenso, tan intenso de la precampaña, hoy estaba en Melilla. Y allí ha dejado algunos mensajes interesantes. Maite Loureiro. Alberto Núñez Feijóo ha estado esta mañana en Melilla dentro de su gira por toda España, que le va a llevar a protagonizar hasta 3 actos al día para recorrer todas las comunidades del país. No lo hará, eso sí, en el avión oficial, a diferencia del presidente del gobierno, al que ha reprochado su afán por el Falcon y su falta de humildad. Solo falta una cosa. Solo falta que Sánchez presuma de humilde, de sencillo y de viajar en autobús urbano. Es de lo que falta y espero, y todo se andará, a igual presume antes de finalizar la legislatura. El presidente del PP ha vuelto a advertir de que derogará el sanchismo cambiando todas las leyes como la de la malversación, que han recibido la reprobación de la Unión Europea. Bueno, les dijimos ya a todos los medios de comunicación hace tiempo que uno de los asuntos que nos van a acompañar durante la precampaña era Doñana. Y hoy, una vez más, Doñana ha vuelto a aparecer, y además con fuerza, en el discurso de los dos partidos que están porfiando más en esta historia, que son, por una parte, el Partido Popular, que es el partido gobernante en Andalucía, y por otra parte el Partido Socialista. Es un duelo no solo de partidos, sino también de gobiernos, de gobierno autonómico y de gobierno central. Hoy el presidente andaluz, el señor Moreno Bonilla, ha vuelto a criticar la cerrazón del gobierno central por no querer dialogar y buscar una solución pactada para un problema que afecta a millones, bueno, no a millones, exageremos, pero sí a miles de agricultores. Lo que nos llama poderosamente la atención es que el gobierno de España, desde el mes de diciembre, que le hemos pedido sentarnos en torno a una mesa para hablar y buscar cuál es la alternativa que el gobierno de España nos plantea para resolver un problema que tenemos enconado y que tiene atrapado a centenares de agricultores, y no tenemos ningún tipo de respuesta. Pero sin duda alguna lo están utilizando como un elemento de campaña electoral. Bueno, respuesta de la ministra Rivera. Hombre, nosotros sí que tenemos la mano tendida con el gobierno andaluz. La mano tendida para resolver problemas la han tenido siempre. De hecho, estamos a la espera de que nos diga en qué ha invertido los 5 millones de euros que transferimos hace ya más de un año a la Junta de Andalucía para actuaciones de diversificación económica en la zona de influencia del Parque Nacional de Doñana. Pero tener la mano tendida no se puede interpretar, no significa que nosotros comulguemos con lo que quiere hacer el señor Moreno Bonilla en Doñana. No estamos dispuestos a negociar eso, no estamos dispuestos a sentarnos para hablar de eso. Lo único que puede hacer el señor Moreno Bonilla con ese plan es tirarlo a la papelera. Lo que corresponde en realidad es devolver a la papelera esa proposición de ley, y si de verdad hay un interés en trabajar por las personas que se ven afectadas por esa falta de alternativas y la falta de agua para un territorio que nunca había sido calificado como zona de regadío, pues busquemos otras soluciones. Pero esa ley no ayuda a nada en ningún caso. El problema es cómo buscamos esas soluciones si no nos sentamos a hablar. Esto es lo que plantea el Partido Popular. Es más, hoy Elías Bendodo ha dicho, bueno, es que desde el Parlamento andaluz hemos convocado a todos, también a Rivera, para escuchar sus opiniones. Y Rivera nos ha dicho que ni siquiera quiere venir. ¿Cómo vamos a buscar otras soluciones si se niegan a hablar? El Parlamento de Andalucía ha pedido la comparecencia de todos los que tienen algo que decir allí sobre esta norma. Entre ellos a la vicepresidenta Rivera. Se le ha pedido que vaya. Claro, ella ya ha dicho que no. Es el segundo insulto ya a los andaluces. Bueno, insisto, este es uno de los asuntos que con toda seguridad va a aparecer con frecuencia en la campaña electoral, sobre todo, naturalmente, en Andalucía. Y luego habrán visto, no sé si lo habrán visto, no sé si lo habrán advertido, pero a mí me parece notable que hoy Yolanda Díaz está bastante desaparecida. Y fíjense que hay dos noticias que le afectaban mucho y que podrían haber supuesto pues un cierto protagonismo. Hombre, el acuerdo entre los empresarios y la patronal sobre los incrementos salariales, pues ella ha tuiteado, es verdad, lo único que ha dicho es: quiero agradecer a los agentes sociales un acuerdo tan importante destinado a proteger a los salarios de las personas trabajadoras. Las organizaciones sindicales y patronales vuelven a estar a la altura de nuestro país, pero es un tuit nada más, ni siquiera una imagen suya, ni siquiera una declaración. Tampoco, fíjense, hemos escuchado su voz cuando se ha dado a conocer su agenda electoral
para que nos explique qué discurso va a mantener en aquellas circunscripciones donde va a competir con partidos con los que después quiere pactar de cara a las elecciones generales. Sin embargo, sí que la hemos oído hablando, presentando un desayuno informativo con el presidente colombiano, con el señor Petro, que todavía sigue en nuestro país. Y la verdad es que Yolanda Díaz es de las que creen que efectivamente Petro puede contribuir de manera decisiva a traer la paz a su país y a llevarse bien con la Unión Europea. Que todo el mundo pueda vivir sabroso es un horizonte común de transformación y de esperanza. Una nueva etapa en la que Colombia puede contar, señor presidente, con el apoyo de nuestro país en todo lo que sea menester para alcanzar la paz total. Hombre, el acuerdo de nuestro país es mucho decir. El acuerdo del gobierno actual de nuestro país, sí. El acuerdo de algunas fuerzas políticas de nuestro país, sí. Pero el acuerdo de todo nuestro país, no sé yo si esto es muy sensato. Entre otras cosas porque hay fuerzas políticas que están muy a disgusto con la presencia del señor Petro en nuestro país. Sin ir más lejos, como ustedes saben, Vox se ausentó del Congreso de los Diputados durante el discurso del señor Petro. ¿Por qué? Pues porque Vox estima que Petro está directamente vinculado con el narcotráfico. Y hoy, en ese desayuno informativo, lo que ha hecho Petro es decir que Vox tiene muy mala información. Les he leído la narrativa, pero está bastante mal informada, muy ignorante, porque asimilan primero nuestro gobierno como si fuera de Pablo Escobar. No sé quién les contó eso. No sé de dónde salió eso. Pablo Escobar ha estado en el poder del establecimiento que nosotros hemos derrotado. Bueno, el señor Petro es muy discutido en algunos de los foros políticos de nuestro país y también en no pocos lugares democráticos de la América Latina donde el señor Petro quiere ejercer un papel también de liderazgo. Lo digo porque la oposición venezolana pues está bastante enfadada con el papel que Petro está jugando en su país. Dice Corina Machado, que es la coordinadora general de uno de los grandes partidos de la oposición en Venezuela, que el papel que está desempeñando el señor Petro, Gustavo Petro, es el de ser el gran propagandista, digámoslo así, del señor Maduro. Petro y Maduro han intentado establecer una especie de relación mutua en la cual Maduro quiere que Petro le desmonte todas las presiones, todas las sanciones. Entonces Maduro quiere que Petro interceda por él ante el mundo entero. Bueno, y la verdad es que no lo está haciendo mal el señor Petro. ¿Por qué? Pues porque hoy no ha querido desmentir a Corina de una manera clara, Corina Machado, más bien con la argumentación que ha desarrollado le da la razón. Él sostiene que el problema que está viviendo Venezuela no es consecuencia de la mala gestión del señor Maduro, ni de su querencia por la autocracia, no. Es consecuencia de la equivocación que ha cometido el mundo occidental estableciendo unas sanciones tan duras contra el país venezolano. Ese es el efecto de la sanción. Millones de personas condenadas a la miseria, al hambre literalmente. Aquí en la prensa les dicen, no, es que las dictaduras, el régimen lo sacó. No, lo sacó el hambre. Si les preguntan a los pobres, bueno, ¿usted por qué salió de Venezuela? Porque no tengo con qué comer. No le dicen que es que odio a Maduro. No tengo con qué comer. Viernes 5 de mayo de 2023. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el fin de la emergencia sanitaria global por COVID-19, una emergencia internacional que estaba vigente desde el 30 de enero de 2020. La reducción de los casos graves es lo que ha llevado al organismo a tomar esta decisión en el marco de la 15ª reunión de su comité de emergencia, que se reúne trimestralmente desde hace más de 3 años. Aunque eso sí, el director general de la OMS ha advertido de que no dudará en volver a declarar la emergencia si la situación cambia. Y sepan también que el Gobierno ve más cerca el acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar tras la llamada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Rishi Sunak. Aunque no han querido dar detalles sobre los principales puntos del pacto, desde el Ejecutivo insisten en que la pelota está ahora en el tejado del Gobierno británico. Escuchamos a la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
Estamos en los últimos pasos de esas negociaciones y ambos han coincidido de que el acuerdo ha de ser un acuerdo que sea positivo para la prosperidad de la zona en común. Creo que debemos de ser prudentes siempre, mucho más cuando se trata de acciones diplomáticas. Como digo, estamos trabajando en las negociaciones y dando los últimos pasos. Quedan pocos días para que dé comienzo la huelga indefinida de jueces y ante la imposibilidad de conseguir renovar el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia de Pilar Llop ha aprobado hoy un plan para reforzar las salas tercera y cuarta del Tribunal Supremo. El plan tendrá una duración de 7 meses y una dotación de más de 780.000 euros. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. El programa aprobado por el Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop pretende hacer frente a la sobrecarga de trabajo que ha provocado el elevado número de plazas vacantes de magistrados del Tribunal Supremo que no han sido cubiertas. Todo ello tras aprobar el gobierno de Pedro Sánchez la ley que impide al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos con su mandato prorrogado, como sucede en la actualidad, y que por tanto el CGPJ no haya sido todavía renovado. Este plan de justicia reforzará la Sala Tercera del Supremo o Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala Cuarta o Sala de lo Social. La duración del refuerzo es de 7 meses a partir del 1 de junio y podrá ser prorrogado. De esta forma, el ministerio que dirige Llop autoriza 8 comisiones de servicio con relevación de funciones para la Sala Tercera y 7 comisiones de servicio para la Sala Cuarta, todo ello con el objetivo de agilizar las sentencias. La Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para 2 empresarios hoteleros y un sindicalista de Cádiz por una ayuda de los SERE. El Ministerio Público considera que estos concurrieron en un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. Macarena García. Se sientan en el banquillo los 2 gerentes de la empresa Gestión Hostelera Comar, con sede en Jerez de la Frontera, en Cádiz, y el secretario general de Comisiones Obreras en la ciudad, acusados de delitos de malversación y prevaricación en relación a una ayuda de 50.000 euros otorgada por la Consejería de Trabajo. Este es el 9º juicio de la macrocausa de los ERE y no tendrá lugar hasta el próximo año. La huelga de funcionarios de la Administración de Justicia ha obligado a suspender la vista hasta enero de 2024. Rusia ha lanzado en las últimas horas al menos 26 ataques con drones sobre Kiev como represalia por el supuesto ataque con drones al Kremlin. Mientras tanto, el grupo Wagner ha amenazado con irse de Bakhmut la semana que viene por la falta de munición y por el aumento de bajas entre sus filas. Así lo ha anunciado el líder del grupo, Verónica Jorro. El oligarca ruso pone como fecha tope el 10 de mayo. Si para entonces no ha recibido suficiente munición por parte de Rusia, entregará la localidad ucraniana de Bakhmut y se trasladará a la retaguardia. En nombre de los combatientes de Wagner y de su comandancia, que el 10 de mayo de 2023 estaremos obligados a entregar las posiciones en la ciudad de Bakhmut a las unidades del Ministerio de Defensa y a reubicar a los mercenarios en la retaguardia para lamernos las heridas. Palabras del jefe de los mercenarios rusos en un vídeo muy duro porque en él muestra un campo lleno de cadáveres. En dicho vídeo culpa personalmente a los altos jefes de defensa de Rusia de las pérdidas sufridas por sus combatientes del grupo Wagner en Ucrania. Consternación en Serbia por el segundo tiroteo en menos de una semana. El último tuvo lugar anoche y en él murieron 8 personas y otras 10 resultaron heridas. El responsable del ataque ya ha sido detenido y desde el gobierno serbio se han referido a este suceso como un acto terrorista. Además, las autoridades serbias han anunciado que aplicarán de forma urgente medidas para limitar el número de armas en manos de particulares. Y ya está todo preparado para el acontecimiento del año en Reino Unido. El país prepara sus mejores galas para la coronación este sábado de rey Carlos III. El monarca recibirá mañana los atributos reales y pronunciará su juramento como rey del país 8 meses después de suceder a su madre Isabel II, fallecida el pasado mes de septiembre. Y terminamos contándoles que Arsenio Iglesias, el mítico entrenador del Deportivo de La Coruña, ha fallecido este viernes a los 92 años. El conocido como el Brujo de Arteixo consiguió subir al club coruñés a primera y conquistó la Copa del Rey en la temporada 1994-1995. Un año después también ocupó el banquillo del Real Madrid durante unos meses. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.